Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestra exposición de la sabiduría de nuestro Dios, un atributo fenomenal, como todos los atributos de Dios. Como cantamos hace un momento, que por su amor Él nos salvó. Su amor no actúa independientemente. Su amor en conjunto, por su naturaleza de su esencia y de su santidad, siempre va en conjunto con su justicia, con su soberanía, con su conocimiento y sobre todo su sabiduría. Y la semana pasada hablamos bastante sobre la sabiduría de nuestro Dios, ampliamente escrito y testificado en las Escrituras. Job, quien se cree que fue, que de hecho sí fue antes del tiempo de Moisés, y que aún así en ese tiempo patriarcal estaba bien establecido la sabiduría de nuestro Dios. Y era normal de razonar. Alguien quien es devoto sinceramente a su Creador va a llegar a esa conclusión razonablemente. Va a decir, si Dios lo creó todo, si Dios es Rey de Reyes, si Dios es Señor de Señores, Él por lo tanto es sabio, es mucho más sabio que yo, pues Él con su sabiduría y con sus propias palabras creó lo que no existía a existir. Él con su sabiduría gobierna las naciones de este mundo. Él gobierna también sobre las vidas individuales de cada uno de nosotros. Él es Señor del tiempo. Es Dios sabio en el pasado, es Dios sabio en el presente y es Dios sabio en el futuro. Es por eso que la redención pudo haber sido profetizada desde el Antiguo Testamento, porque en su sabiduría Dios ya sabía que había necesidad de una redención y Dios anticipadamente lo anunciaba con diferentes personas y bajo diferentes circunstancias el mismo plan de salvación que nosotros disfrutamos proclamar hoy en día, el cual es el Evangelio. Es por eso que podemos estudiar el Evangelio en un capítulo tan hermoso como Isaías 53, porque es la presciencia, es el preconocimiento de nuestro Dios, de la necesidad de ser salvo, pero también tener la sabiduría para determinar cuál es el único y mejor método para salvar a la humanidad. Dios no eligió el dinero para salvar a la humanidad. Dios no eligió el conocimiento o la escuela o la nacionalidad de una persona para salvar a alguien. Dios eligió a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, porque solo a través de Él pudo haber y puede haber una redención universal, aplicable para toda persona, hombre y mujer, esclavo o libre, mexicano, griego, hebreo. Solo a través de Cristo se puede haber salvación, porque en Cristo Dios manifiesta no solamente su diestra omnipotente, sino también su sabiduría, porque Dios es omnisapiente como también lo es omnisciente. De eso hablamos la semana pasada y el día de hoy haremos un enfoque especial en 1 Corintios 1 y 2, pero antes de leer eso quedaron unas porciones de la Escritura que me gustaría leer solamente para proclamarlo, pero un pequeño resumen. Pueden ir abriendo si quieren a Proverbios 8, va a ser nuestro primer texto. Mientras buscan ese texto de Proverbios 8, solamente voy a dar un pequeño repaso de lo que hablamos. Podemos empezar a entender la sabiduría de nuestro Dios, que es igual en concepto a la sabiduría del ser humano. En el hebreo, la palabra utilizada para sabiduría es hokma, y es literalmente traducido como la habilidad, como tener la habilidad de hacer algo que no toda persona puede tener, al menos que tenga dicha sabiduría. Vimos el ejemplo de Éxodo 33, en donde cuando Dios le dio las instrucciones a los israelitas a que iban a ejercer un tabernáculo, esencialmente un templo transportable para ellos, que te iba a tener artefactos santos, dedicados y consagrados a Dios. Dios necesitaba dotar a ciertas personas de la tribu de Leví a tener el don o la sabiduría de poder trabajar con la madera, de poder trabajar con la plata y con el oro, para crear los artefactos que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, que iban dentro del lugar santo y del lugar santísimo también, como el arca del pacto. Pues recuerden que se componía de elementos de madera, de acacia, como también de oro puro, y en ciertos
ciertos artefactos, también la plata. Ellos, los hebreos, estaban dedicados en la esclavitud a hacer ladrillos de un cierto material. Ellos no aprendieron según lo que la Biblia nos atestigua, quizás sí, pero no nos dice explícitamente que ellos trabajaban con la madera o con el oro. Y es por eso que Dios necesitaba dotarlos con jokma o sabiduría para poder hacer y trabajar con estos materiales y hacerlos de la mejor manera posible para nuestro Dios, solamente a través de ese conocimiento hábil, que una vez más es sabiduría. Bueno, en concepto, como dije, la sabiduría es eso, y ciertamente aplica a lo divino. Dios, en su sabiduría, si Él es todo o omnisapiente, Él ejerce su conocimiento de la manera más hábil posible. Él logra los fines que Él desea en su voluntad o su volición santa a través de los mejores medios. Entonces, si Dios quiere crear el mundo, Él a través de su perfecta sabiduría lo logra a través de los mejores medios. Si Él quiere traer un juicio global que no solamente impactaría a las personas del tiempo de Noé, sino también doctrinalmente en generaciones futuras, cuando Pedro lo escribe, Él lo va a hacer de la manera más hábil posible. Y por supuesto, si Él quiere traer redención para toda persona, para que toda persona sea redimida a través de Jesucristo, lo va a hacer también de la mejor manera posible. Y vamos a ver unos ejemplos de eso más en el estudio. Pero eso es lo que vimos la semana pasada, unas definiciones, y lo que acabo de mencionar es la esencia del significado de la omnisapiencia de Dios, del jokma de Dios, o en el latín la sapiencia de Dios, o la sofía de Dios, que significa conocimiento o sabiduría. Dios es omnisciente y omnisapiente. Las cualidades de su omnisciencia, o de que el hecho de que Él conoce todas las cosas, no contingentemente, Él conoce todas las contingencias de cada cosa, pero no lo conoce contingentemente, porque Dios en su conocimiento perfecto es distinto del de nosotros. Nosotros, para adquirir conocimiento, necesitamos tiempo, necesitamos experiencia y necesitamos estudio. Para Dios no aplica, porque si Dios es creador de todas las cosas, invisibles e visibles, como mencionó nuestro hermano, Él por lo tanto es diferente de nosotros, tanto en su esencia santa como también en su conocimiento perfecto. Recuerden que todo esto podemos hablarlo como tal, porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Hasta cierto sentido podemos entender cómo puede funcionar el conocimiento de nuestro Dios. No podríamos entenderlo si fuéramos otra criatura, como un animal o como una planta, quienes no tienen la imagen de Dios. Pero nosotros, si somos su semejanza, podemos llegar a ciertas conclusiones sobre este atributo. Y bueno, su conocimiento es distinto. Su conocimiento es diferente porque es inmediato. Una vez más, Dios no necesita tiempo para aprender algo. Dios no necesita estudio. Él inmediatamente sabe todas las cosas. Una vez más, no con el tiempo, inmediatamente. Y es algo profundamente extraordinario contemplar en eso, de que Dios no necesita estudiar. Uno, en la preparación de un sermón o en la preparación de un examen o para una carrera y hasta para cualquier trabajo, se requiere mucho tiempo para perfeccionarlo, y Dios no es así. Por eso Él es Dios, y por eso nosotros no somos divinos. Solamente Él tiene un conocimiento perfecto de las cosas, no solamente porque es omnipresente en el tiempo, sino porque es omnisciente, en que sabe todas las contingencias, todas las posibilidades, todo lo que se puede atributar como propiedad de inteligencia o de conocimiento. Y su conocimiento, por supuesto, es eterno y trascendental. Muchas veces en la Escritura y en la discusión teológica se dice que la omnisciencia y la omnisapiencia es lo mismo, pero existe la distinción, porque una vez más la sabiduría, tanto para el ser humano como para Dios, es el hecho de hábilmente dirigir el conocimiento para lograr los mejores fines. Job atestiguó de esto, lo vimos en Job 12, versículo 13, y sigue siendo un tema repetitivo, porque si recuerdan bien, en el libro de Job,
Job y sus amigos están tratando de discernir el por qué Job le sucedieron tantas cosas desafortunadas. Y Job llega a la conclusión al final, no necesariamente recibe una respuesta de su sufrimiento, pero sí llega en todo el proceso de su filosofar, como también en su discernimiento profundo de lo que él conoce de doctrina y de teología, él llega a concluir, Dios lo sabe todo, Dios es omnisapiente, y si Él permitió esto, es porque Él sabe lo mejor para mí o para sus propósitos. Y Él queda en paz con eso y es bendecido por eso, porque acepta la omnisapiencia de nuestro Dios, el hecho de que Él es todo sabio. Isaías lo atestigua y también Pablo, es un tema también recurrente, en tanto en Romanos como también en la carta a los Corintios. En las Escrituras se dice que Dios creó el mundo por medio de su sabiduría, específicamente por medio de su sabiduría. Por eso les dije si podían ir al texto, Proverbios 8, y vamos a leer versículos 22 al 31. Proverbios 8, 22 al 31. Todo el capítulo realmente está hablando de la sabiduría de nuestro Dios. Pero quiero darle enfoque aquí, Proverbios 8, 22 al 31. Dice así, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Entonces él ya conocía de mi existencia antes de la misma creación, increíble. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados. Empieza aquí a hablar sobre, podemos decir, una persona. Realmente se está refiriendo el escritor a la sabiduría, está personificando la sabiduría. Y por tanto, al personificar la sabiduría o esta cualidad mental, está elevando la sabiduría de Dios como un atributo muy, muy importante que fue involucrado intrínsecamente en la creación. Desde antes que existían las aguas, desde antes que existía cualquier cosa que se ve y lo que no se ve, desde antes de los seres angelicales también, la sabiduría de Dios ya estaba con Él y en Él. No es algo que Él adquirió con el tiempo, es algo que siempre nuestro Dios ha tenido. Toda sabiduría, todo conocimiento. Continúo leyendo versículo 25, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. Una vez más está hablando de la sabiduría como si fuera una persona. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba la sabiduría de Dios. Ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, círculo hablando de la tierra, algunos creen. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y por último, versículo 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Esa última parte podemos decir que la sabiduría de Dios siempre es para el bien del ser humano. Una vez más, antes de que existía el mundo, ya estaba la sabiduría de Dios, ya tenía toda la sabiduría. Siendo un libro no solamente sapiencial, sino también poético, es muy bonito cómo el escritor inspirado se refiere a este atributo divino de nuestro Dios. Su sabiduría es diferente porque Dios en su eternidad también llevaba con Él mismo la sabiduría eterna también. Y uno puede leer desde antes, y como dije, este es un capítulo que está totalmente dedicado a la exposición de esta cualidad divina. Proverbios 8 es un texto muy bonito. De hecho, de tan personificado que es este texto, muchos creen que es cristológico, de que aquí la sabiduría de Dios realmente se refiere a Jesucristo. En mi opinión, yo puedo reconciliar eso, pero creo que sería llevar a cabo el contexto inmediato del texto demasiado.
pero en conjunto con otros textos que personifican también a la sabiduría, como igual otras porciones de la Escritura que se refiere al Mesías en un sentido eterno y un sentido divino, pues se puede aplicar fácilmente, especialmente en los escritos de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El verbo, o la palabra griega logos, muchas veces se utilizó como un término para Sofía o para la sabiduría. Entonces por eso muchos ven la conexión aquí, que Proverbios 8 es cristológico, pero es solamente una opción de interpretación, algo de la cual sí puedo entender, pero no me suscribo totalmente a él. Hay otros textos que se pueden utilizar para hacer un enfoque cristológico. Leímos también que pues es tan notable la sabiduría de Dios en la creación, cómo las cosas fueron diseñadas. El diseño de Dios es una manifestación de su sabiduría. Tanto creyentes como no creyentes en el pasado y en el presente, y lo va a ver en el futuro también, ven la creación o el mundo natural y el universo y dicen, toda esta manifestación, todo lo que vemos, parece ser dirigida por alguien, parece ser diseñada por alguien. Y muchos extienden el punto para utilizarlo como un argumento para la existencia de Dios, conocido como el argumento teleológico, que Dios es el gran diseñador de todo lo que existe y lo que no existe, que las matemáticas existen no por casualidad, sino por diseño, porque las matemáticas evidencian un diseño. Si no hubiera un diseño, no existirían las matemáticas, no existirían los conceptos abstractos, ni nada de eso. Entonces, muchos cristianos, y aún los que no son creyentes, ven el diseño del mundo como la sabiduría de Dios, y ven la sabiduría de Dios como un medio para conocer o afirmar la existencia de nuestro Dios. Todo esto es algo irrefutable. Todos tenemos un sentir de que hay algo más allá de esto, de lo que vemos del universo y del mundo. Y el cristiano aprende a través de Cristo que sí hay no solamente algo, sino alguien más allá, y ese alguien se llama Dios y nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría de Dios se ve también en su providencia, y este es el último texto que leeremos antes de la esencia de este estudio, Romanos 8, versículo 28. Vamos a leer ese texto, Romanos 8, 28. No voy muy rápido, ¿verdad, hermanos? No, está bien. Sí, ok. Romanos 8, 28. Cómo Dios dirige, ordena el cosmos, cómo ordena la historia del ser humano, y especialmente la historia de la redención. Su sabiduría también está involucrada en la creación, involucrada en la historia humana y en la historia de la redención. Aquí Pablo nos explica esto, Romanos 8, 28. Dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces no dice, versículo 29 también, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el propósito del ser humano, lo dice aquí el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, por supuesto, que Dios dirige las cosas para que el ser humano tome una decisión si quiere aceptar la gracia de Dios o rechazarla. Y si la acepta, va a ser bajo un propósito para que sea semejante a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que viva el llamado por el cual fue creado cada ser humano, que es para la gloria y para el disfrutamiento de nuestro Creador. El punto que quiero hacer con todo esto, y creo que ya lo vieron, es que la redención depende totalmente, como el juicio, como la justicia, como el conocimiento, todo eso depende totalmente de la sabiduría de Dios. Si Dios no fuera omnisapiente, si no fuera todo sabio, nuestro Dios no habría redención. La llegada de nuestro Señor Jesucristo
su crucifixión, su resurrección, los resultados de todo eso, lo que acabo de mencionar, es gracias a la sabiduría de nuestro Dios. Por eso, el Evangelio no es producto de la mente del ser humano, sino es producto de la mente infinita de nuestro Dios. Primera Corintios, vamos a leer este texto, Primera Corintios capítulo 1. Primera Corintios 1, versículo 18. Pablo en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, nos dice que Dios envió a su Hijo en el momento perfecto. Dios sabía de antemano cuál iba a ser el momento más ideal para llevar a cabo el Evangelio, las buenas nuevas para el mundo, para traer la salvación. Dios nos dice que cuando Él envió a su Hijo en el primer siglo fue el momento perfecto, y hay muchas razones para afirmar eso. Uno es que la Biblia nos dice tal, de que lo envió en el momento perfecto, pero también las circunstancias en las cuales el mundo estaba en ese entonces. Dios había permitido que Roma se convirtiera en imperio, que se desarrollaran carreteras, que hubiera acceso fácil a Jerusalén, que hubiera acceso para los judíos quienes estaban en diferentes lugares. Había sinagogas construidas en cada lugar para la disponibilidad de las Escrituras. Había bautisterios para los judíos que ya estaban preseleccionadas por nuestro Dios para que cuando llegara el nuevo pacto en Cristo Jesús, la gente podría ser bautizada más fácilmente. ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Cómo era de que vemos en Hechos de que alguien leía el Evangelio, o más bien les predicaban el Evangelio, e inmediatamente fueron bautizados? ¿Nunca se han preguntado a dónde iban? No nos dice el texto porque había bautisterios o mitzvahs en todo lugar, a pesar de que el agua no es tan abundante en aquellos lugares. Todo eso fue planeación de nuestro Dios. Por eso Dios dirigía los cursos de la historia o de las civilizaciones del ser humano, para que cuando llegara Cristo y se manifestara la gracia, fuera más accesible e universal la salvación del ser humano. Por eso Pablo hace hincapié aquí en 1 Corintios 1, y vamos a leer desde el versículo 18, que el Evangelio no pudo haber sido producto de la intuición humana, sino solamente por la sabiduría de nuestro Dios. 1 Corintios 1, 18, vamos a leer una porción considerable, pero vale la pena. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es un tono muy, muy interesante el que utiliza Pablo. Para aquella persona quien quería alcanzar un estatus grande en este entonces, la mejor aspiración sería una vida política o una vida filosófica. Y lo que Pablo está diciendo es que Dios logró algo, en comillas, en su locura. Obviamente el tono no es literal, pero está diciendo de que Dios logró algo que los filósofos, los políticos y cualquier nación nunca pudo lograr: salvación y paz universal en Cristo Jesús, a través de la manera más inesperada, a través de la pena capital, vía la cruz. Solamente Dios pudo haber planeado algo así, y que llega a esa fruición para el ser humano, o para el beneficio del ser humano. Fíjense que ningún filósofo o ninguna escuela filosófica en ese entonces llegó a decir que ellos tenían la verdad absoluta. Ninguno de ellos tuvieron la audacia de decir eso. Cristo, sin embargo, cuando el Logos o el Verbo se hizo hombre,
y reveló a Dios en su carne, en su cuerpo, Él tuvo la audacia de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, queridos hermanos, nadie en ese entonces, judío, griego, filósofo, político, tenía la audacia de decir que ellos tenían la verdad absoluta. Y Cristo, en esa declaración de Juan 14:6, no solo dijo que predicaba una verdad o que predicaba la verdad, sino dijo: yo soy la verdad. Y es por eso que todo lo que enseñó Cristo, todo lo que obró Cristo para nosotros en su nacimiento, en su vida y especialmente en la cruz, fue la manifestación de la sabiduría de Dios, porque solo a través de ese medio pudo el hombre ser salvo, sin que su voluntad, su volición o su libre albedrío fuera corrompido, sin forzar al ser humano a hacer ciertas acciones, sin imponer ley mosaica o sin imponer ninguna otra ley con rudimentos imposibles de llevar a cabo, sin exigirle a las personas que adquieran un cierto conocimiento, sin imponerle ninguna de estas cosas. Cristo logró la redención del hombre a través de Cristo, porque Dios lo es todo sabio y solo Él pudo haber formulado tal plan de salvación que nosotros podemos leer. Y es por eso que dice Pablo: esto vuelve loco a los judíos y a los griegos, porque nunca hubieran ingeniado un plan de redención que se basaba en un medio de pena capital, crucifixión. Continúo leyendo versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan filosofía o sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio, fíjense el tono, que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Obviamente Dios, pues como dice Pablo, no es insensato y Dios tampoco es débil, pero el lenguaje aquí es para hacer la ironía clara aquí, para hacer el punto claro aquí, que por más que se esfuerce el ser humano para lograr pavimentar un camino de paz y de salvación, no puede. Solo Dios puede crear verdadero evangelio, verdadera salvación, verdadera paz, a través de un medio que no involucraba exigirle al ser humano algo que no podía llevar a cabo, sino exigirle solamente a su Hijo Jesucristo, que tanto en su constitución humana como también en su volición santa pudo haber traído en fruición la salvación que tanto necesitábamos, solo a través de la sabiduría de nuestro Dios. Versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. Y como cualquier otro atributo, la sabiduría de nuestro Dios es para gloria de nuestro Dios, y todo lo que es para gloria de Dios es para nuestro beneficio. Gloria a Dios por su omnisapiencia. Que Dios los bendiga.